Mati, Ori, no sé si están ustedes también. Sí, acá estamos. Sí, estamos. Matías, ¿te ponió? Presente. Tu cámara, Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha, ok. Bueno, cuando quieran, arranquen, ¿no? No sé si empezaron, pero no se le escucha a nadie. No, sí. Sí, perdón, Matías, yo estaba muteado. sí. Estaba muteado. Bueno, perdón. Bueno. Yo soy Matías Patzer, soy un integrante del grupo 9. A nuestro grupo le tocó el ejercicio 18B, que como se mencionó en la parte anterior de la clase, tiene relación directa con el ejercicio 2B. Lo que se nos da primero es una expresión donde tenemos, no hay variables en nuestra expresión, entonces lo que hicimos fue justamente lo que también se hizo en el ejercicio 2B, es darle un valor, adaptar en los coeficientes valores para la variable. Entonces dijimos que, bueno, 0,99 y el exponente del número e van a ser las variables x y y respectivamente. ¿Por qué optamos por ponerle las variables en eso con respecto a esos coeficientes? Y bueno, porque como sabíamos que teníamos que diferenciar nuestra función, optamos por formar una función que sea relativamente fácil de derivar. En un principio se intentó poner la y en el lugar del 8, la potencia, la octava que está afuera, y bueno, eso complica bastante la diferenciación. Entonces lo que hicimos fue reemplazar las variables por ese coeficiente y definimos que el punto donde queremos aproximar por serie de Taylor a nuestra función va a ser en 0,99 y 0,02 para y, que ese sería nuestro punto P0 a B. Buenísimo. Para calcular con Taylor utilizamos esta ecuación y procedimos a realizar las derivadas parciales correspondientes. La parcial con respecto a x, primera, nos dio 8e elevado a la 8y por x a la séptima, y evaluada en el punto, nos dio 8,75. Lo hicimos una vez más, porque acá corresponde en la ecuación, y nos dio 56x a la 6 por e a la 8y. Otra vez evaluamos en el punto, nos dio 61,87. Después para y también, que aparece, tenemos que hallar la derivada parcial, nos dio 8 por x por e a la y, todo eso a la octava, y evaluamos en el punto, nos dio 8,66. Fede. Está muteado, me parece. Estás muteado, por Ahí está. Bueno, después realizamos la derivada segunda respecto de y, la cual nos dio como resultado 64 por x por e elevado a la y, todo eso elevado a la octava. Evaluando en el punto nos dio 69,30. Luego calculamos la derivada de f respecto de x y de y, nos dio 64 por e a la 8y por x a la séptima. Al evaluarla en el punto nos dio 70, aproximadamente 70. Y recordemos que esto es lo mismo que realizar la derivada respecto de y respecto de x. Bueno, una vez que ya tenemos todos los valores, lo único que nos queda ahora es reemplazar en la expresión para el polinomio de Taylor, ¿sí? El primer término va a ser la función evaluada en el punto, después la función, la derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Evaluada en el punto por x menos a, después la derivada parcial de f, evaluada en el punto, y así vamos desarrollando, ¿sí? En este caso nosotros hicimos hasta la segunda derivada parcial, ¿no? Y nos queda una expresión con términos cuadráticos. Fíjense esta forma de trabajar que, o sea, primero tomamos la derivada y evaluamos en el punto cada una, y entonces ahora nos queda solo armar, ¿sí? Para trabajar es más prolijo por ahí. Está buena esa forma de trabajar. Y bueno, nosotros hicimos hasta grado 2, pero se podría seguir, ¿no? Ya, mientras más términos hagamos, más se va a aparecer. ¿Seguir, Rafael?
Bueno, y ahora lo que hicimos por último fue comprobar si se aproxima la función del polinomio a la función original. El gráfico celeste es la función original y el punto A, que se ve chiquito acá, es el punto en el que teníamos que aproximar la función. Entonces reemplazamos todos los valores, los pusimos en GeoGebra y nos dio como resultado este elipsoide que, como vemos, se aproxima un poco a la función, pero si siguiéramos agregando términos se aproximaría más. No sé si tienen alguna pregunta. Volvé un poquito atrás a tu cálculo analítico. ¿Dónde ustedes, si se recuerdan, este ejercicio era parte del práctico anterior o de la parte anterior? ¿Dónde ustedes ven ese aumento de diferencial de orden superior, digamos, con respecto a ustedes habían calculado con diferencial de orden 1? ¿Dónde ven reflejado eso acá? Los diferenciales. En los términos del polinomio de segundo grado sería. Y ese o sea, el diferencial de primer orden coincide con el que ustedes habían calculado anteriormente. ¿Verificaron eso? Dice con el ejercicio, el 2 creo que era, el 3. Sí, no recuerdo el número, sí. ¿Hicieron esa comparación o no? No llegamos a hacer. No, nosotros resolvimos directamente sobre este ejercicio. Claro. Está bien, pero ahí sería interesante, por ejemplo, comparar eso, Claro, y ver qué aporta o cuánto aporta, o sea, cuantificar el aporte del diferencial de orden superior, que en este caso sí sería, como te dijeron, el polinomio ya de orden 2. A ver cómo modifican el cálculo del error, porque en el anterior ustedes habían hecho eso, digamos, ¿no? ¿Está alguna pregunta respecto de los otros compañeros, digamos? Si no, bueno, pasamos al próximo nomás. Bueno, chicos, pueden dejar de compartir pantalla. Bueno, Y el gracias, grupo 1 profe. puede empezar a Gracias. preparar sus cámaras. Gracias. Gracias, profe. A ustedes. Chao, gracias. Disculpe, ¿cómo dejo de compartir? Si no me equivoco, arriba te tiene que decir... Sí, hay como un botoncito. Ah, ya lo vi, Hay un botoncito Gracias. rojo. ¿El grupo 1 va a poner? Sí, el grupo 1. Bueno. ¿Están todos los integrantes? ¿Quiénes son? Creo que estamos todos. La verdad no estoy seguro. Yo soy Blake. Cruz. Benítez, Hernán, Núñez Piñeiro Marcos. ¿Son 4? Son 5, están los 5. Comiencen, chicos. Bueno, somos el grupo 1, nos tocó el ejercicio 17A, el cual es una función implícita con exponencial en base E. Nos pide que la desarrollemos por medio de la serie Maclaurin hasta los términos de orden 3. Y como estamos hablando de esta serie, el centro es igual a 0, entonces
Al momento de calcular los valores de las derivadas parciales y el de la serie, se lo evaluará en el punto 0,6. Hernán, te toca. Teniendo en cuenta los datos y antes de desarrollar la serie, lo que hicimos fue hacer las derivadas en serie hasta el orden del enunciado, o sea, hasta el tercer orden. Como se puede observar en la primera parte, solo hicimos respecto a cada variable. Luego se hizo la segunda derivada respecto a cada variable y una mixta. Luego se hizo la tercera derivada de cada variable y una mixta referida a cada variable. Eso lo sacamos de la red orientada y se realizó. Para ello desarrollamos la serie de Taylor, pero al evaluarla en punto 0,0 quedaría la serie de Maclaurin, al ser un caso especial de la serie de Taylor. Esta es el de tercer orden, dándonos esta ecuación. Esta ¿Puedes bajar? Ahí. Bueno, en esta parte, o sea, nosotros igualamos nuestra función f de x, que es la que empezamos a aplicarle la serie, y del otro lado va nuestra función aproximada, ¿no? Que va a estar formada por nuestras derivadas. Y bueno, en esta parte nosotros para que se vea un poquito mejor, lo que hicimos fue evaluar la función y nuestra derivada de Maclaurin al punto 0,0. Viste que el Maclaurin está centrada en el origen. Entonces lo que nosotros hicimos fue evaluar justamente en el origen y nos queda que nuestra función aproximada a la función original es y más xy más un medio de x cuadrado y menos un sexto de y al cubo. Eso sería nuestra aproximación por la serie de Maclaurin. Bueno, y para finalizar el ejercicio lo que hicimos fue hacer un gráfico. El gráfico celeste es la función original. Luego hicimos el siguiente gráfico, es el de nuestra aproximación, digamos, y después colocamos ambos juntos. Se puede observar que se asemejan mucho en el punto evaluado, que es el 0,0. El resto de la función por ahí no es muy similar, pero esto pasa porque solo hicimos hasta orden 3. Si hubiéramos desarrollado el polinomio de Taylor infinitas veces, como ya se sabe de cálculo 1, sería muy aproximada a la función original al polinomio. Y con esto terminamos la presentación. Está bien. A ver, volver un poco al principio. Esa función que está ahí, ¿cómo está definida? Que ustedes mencionaron al principio. Por una exponencial en base. No está bien, pero ¿de qué forma está definida? De forma implícita. ¿Implícita? Uh-huh. ¿Seguro? Sí. A ver qué opina el resto de los compañeros. Exacto, es una explícita. Para que sea implícita tiene que ser igual a 0. Ah. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Otra cuestión. Ustedes mencionaron red orientada. ¿Dónde está la red orientada? No la llegamos a escribir. Ahora le pregunto, ¿es necesario hacer una red orientada acá? La red orientada se podría ver mejor, digamos. En este caso lo usamos para ver las derivadas parciales que tendríamos que desarrollar
¿Podrían bosquejar rápido ahí la reorientada? Creo que tienen tenerla, creo que tienen la posibilidad de escribir, digamos. Ahí tenés el pincel acá arriba. Brian subió una foto en el grupo de la red orientada. Sí, pero ahí le hacen con... Ah, no, Hernán. ¿No tienen ahí el del mismo Zoom nomás? ¿Tienen el lapicito? Igual sería F y dos flechitas, una para X y otra para Y, F depende de X. Esa sería toda la red orientada. Y sí, en realidad no tiene mucho sentido una reorientada acá, porque cuando hablamos de reorientada es cuando trabajamos con funciones compuestas. ¿Sí? Ahí es donde realmente tiene sentido, o funciones que te han dado de forma implícita. ¿Sí? Acá tenemos una función que te ha dado de forma explícita. Acá lo único que hay que aplicar es la regla de la cadena, básicamente, porque ustedes ya tienen definida ella la función. Te dice que la función f está definida a través de las variables independientes de x e y. Y ya está. Ustedes a Claro, eso le no es aplican necesario. no hace falta una reorientada. ¿Sí? Reorientada es cuando tienen funciones compuestas o funciones implícitas. Es así. ¿Sí? El error que ustedes cometieron acá es el tema de la función que está dado de forma explícita. ¿Sí? ¿Está? ¿Queda claro eso? Ingeniero, entendí. Eso es un error conceptual, digamos, ¿no? Está bien. en mi caso, lo de la reorientada, lo que le dije era solamente para que vean eso. Pero está bien. Pueden dejar de compartir. ¿Alguna consulta, alguna duda del resto de la clase o ustedes mismos? No, por mi parte no. Bueno. ¿El grupo 3 está listo para exponer? Si no, pasamos al grupo 5 y después pasa al grupo 3. Bueno, somos el grupo 3. Los integrantes del grupo son Juliana Brunelli, Paola Bochman, Franco de Marchi, Federico Matí y Garcilaso Gastón. A nosotros nos tocó el ejercicio ¿Están todos? 16A. Sí. Estamos todos. Bueno. A nosotros nos tocó el ejercicio 16A, en el que se nos pidió desarrollar la función por series de Taylor, la función f de xy igual a x elevado a y, en el entorno del punto 1, 1 hasta los términos de tercer orden inclusive. Cambiarle a la quinta. Antes de desarrollar la serie conviene definir el diferencial de una función y los diferenciales sucesivos. Dada una función z de f de xy, se define el diferencial total de la función o diferencial de z de la siguiente manera. El diferencial de z va a ser la derivada parcial de z con respecto a x por el diferencial de x más la derivada parcial de z con respecto a y por el diferencial de y. Si se vuelve a repetir este proceso sobre el diferencial de z, se obtiene una expresión similar a un binomio al cuadrado, ya que se tiene la derivada segunda de z respecto a x dos veces por el diferencial de x al cuadrado, más dos veces la derivada segunda de z respecto a x respecto a y por el diferencial de x por el diferencial de y, más la derivada segunda de z respecto a y dos veces por el diferencial de y al cuadrado. Si este proceso se repite un número n de veces,
se puede encontrar el diferencial de orden n, el cual tiene una expresión de la siguiente manera, que es muy similar a un binomio elevado a la enésima potencia. Sí, está bien, no hace falta detallar eso, Gastón. Bueno, era solo para aclarar que el diferencial se usa en la serie, para el desarrollo de la serie. Ok. Ahí mi compañera va a seguir con el desarrollo. Bueno, básicamente, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Ok. Básicamente lo que hicimos fue derivar hasta orden 3 las derivadas parciales respecto de cada variable, o sea, x y después las derivadas parciales cruzadas. Primero de x y y en orden 1, que es igual para ambas, y después respecto de x dos veces y una y, y después una x y dos y. Y reemplazar en el punto al que queremos hacer la aproximación. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, después para armar el polinomio utilizamos cuánto valía la función en el punto que pidieron. Después sumamos la derivada parcial con respecto a x en ese punto. Después la derivada con respecto a y. Después se sumó la derivada segunda con respecto a x en el punto. Y bueno, y después se le sumó la derivada cruzada de x y sería, o sea, la de y con respecto a x, y son dos veces porque los dos valores valen lo mismo, tanto de y con respecto a x como de x con respecto a y. Entonces, después le sumamos la derivada segunda en y, y acá llegamos ahí, esa parte. Bueno, luego se suma por 1 sobre 3 factorial y la derivada tercera respecto a x tres veces evaluada en el punto 1, 1. Y se lo multiplica por x menos 1 al cubo. Luego se suma el triple de la tercera derivada parcial de f con respecto a y a x dos veces evaluada en el punto 1, 1 y se multiplica por x menos 1 al cuadrado y por y menos 1. Luego se suma el triple de la tercera derivada parcial de f con respecto a x y a y dos veces evaluada en el punto 1, 1 y se multiplica por y menos 1 al cuadrado y por x menos 1. Por último se suma la tercera derivada parcial de f respecto de y tres veces evaluadas en el punto 1, 1 por y menos 1 al cubo. Acomodando y reemplazando los valores en la expresión, nos queda que el polinomio es 1 más x menos 1 por y menos 1 menos un cuarto de x menos 1 al cuadrado por y menos 1. Bueno, a modo de verificación, realizamos el gráfico en el que podemos observar que el polinomio que encontramos, evaluado en el punto 1, 1, 1, se aproxima bastante a la imagen de la función original, evaluada en ese punto. Y ahí estaría. Esa aproximación bastante que dicen ustedes, debería estar un número, digamos, para saber cuánto bastante se aproxima. ¿Hicieron el cálculo o no? No. Bueno, le digo como para que ustedes lo que dicen, digamos, quede contrastado con los cálculos, digamos. Porque por ahí hay una diferencia bastante grande y ustedes me dicen, me están chamullando lindo acá que se aproximó bastante y en realidad no. Ahí cuando se hace la aproximación, ¿sí? ¿Dentro de qué entorno sería conveniente hacer la aproximación?
Y lo que pasa es que ustedes tienen un punto de desarrollo y en torno a ese punto hacen el análisis, digamos. No se pueden disparar mucho de ese punto porque acuérdense del radio de convergencia, ¿sí? Sobre todo cuando tienen funciones que no tienen un dominio infinito, ¿sí? Sí. Vayan un poquito para atrás. Ahí, como sugerencia, todo eso reemplazo que ustedes hicieron ahí de la derivada evaluada en el punto y todo eso, con una cuestión de orden y para que les sea más fácil, digamos, si tienen que hacerlo en el parcial, pueden hacerlo como yo les mostré en la clase anterior, digamos, eso lo hacen cálculos aparte porque son números nomás, ¿sí? Ustedes ya en las filminas anteriores pusieron la fórmula genérica o general, entonces directamente ahí fíjense que ustedes ya tienen todo calculado los valores. Estos son factores que están multiplicando directamente a la expresión de Taylor. Entonces no hace falta hacer todo ese desarrollo porque es muy engorroso después para corregir y para controlar ustedes, digamos, para llevar un control. Entonces no es necesario hacer todo eso de forma genérica, digamos, porque eso ya está planteado en la expresión que ustedes mostraron al inicio. Y bueno, lo otro es eso que le digo, si ustedes dicen que se aproxima bastante, y bueno, tienen que demostrar que se aproxima bastante. A modo de sugerencia para futuras presentaciones. Ok. Gracias, ingeniero. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, chicos, muchas gracias. Pueden dejar de compartir pantalla. No, muchas gracias. Gracias, profe. El siguiente grupo, cuando esté listo. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Se está viendo? ¿Ahí? Sí. Bueno, somos el grupo 5. Acá me encuentro con Julielmi y Pablo, Batalla Jorge. Yo soy Moglia Francisco y Gallardo Gustavo. Ese soy yo. Bueno, el ejercicio que vamos a presentar es el 15A. Es un sistema de funciones implícitas que tienen 4 variables. Y se nos pide hallar las derivadas parciales de u con respecto a x, de u con respecto a y, de b con respecto a x y de b con respecto a y. Cuando x vale y cuando x vale 1 y cuando y vale 1. Entonces se reemplaza estos valores en el sistema de funciones y nos va a quedar un sistema con 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces, trabajando algebraicamente, llegamos a que b vale 5 medios y u vale 1 medio. Entonces nos quedaría conformado el punto P, que con x igual 1, y igual 1, u igual 1 medio y b igual 5 medios. Entonces, verificando que este punto cumpla las condiciones de que las funciones tienen que ser iguales a 0, se reemplaza el punto en las 2 funciones y vemos si cumple. Entonces, ahora pasamos a hallar las derivadas parciales evaluadas en el punto
Entonces, para ello, primero conformamos la red orientada. Entonces, tenemos las funciones f y g, que dependerán de x, de y, de u y de b. Y a su vez, u y b dependerán de y de x. Bueno, si nos fijamos acá arriba, estas derivadas corresponden a estas flechas de estas variables dependientes con respecto a estas independientes. Entonces, evaluando las derivadas de cada función en cada variable, llegamos a esto. No me voy a detener mucho en esto porque sale fácil. Y entonces la derivada que voy a pasar a explicar es la derivada de u con respecto a x. Entonces, seguimos el camino de la red orientada que nos lleve a x, derivando f y g con respecto a x. El próximo camino sería de f y g con respecto a u, y a su vez de u con respecto a x, que serían estos términos. Y por último, las derivadas de f y de g con respecto a b, y las derivadas parciales de b con respecto a x, que serían estos. Entonces nos va a quedar este sistema de funciones derivadas igualadas a 0. Entonces, restando de esta ecuación esta derivada de ambos miembros, nos queda esto. Y restando a ambos miembros la derivada de g con respecto a x a ambos miembros, queda así. Y entonces pasamos a evaluar la derivada de u con respecto a x. Para ello se arma esta división de jacobianos, los determinantes se denominan jacobianos, y una especie de ayuda a memoria, se podría decir, es para armar el jacobiano del denominador, tenemos que ver cuáles son las variables dependientes. Las variables dependientes son u y b. Entonces, tomamos la columna con respecto a u, de f y de g con respecto a u, colocamos acá. Lo mismo para b, o sea, la derivada de f y de g con respecto a b, y la colocamos en esta columna. Entonces, allí quedaría conformado el jacobiano del denominador. Ahora, como segundo paso para conformar el jacobiano, hay que fijarse qué variable dependiente estamos analizando. En este caso es u. Entonces, debemos copiar la columna de la otra variable en el numerador. O sea, estamos analizando u, entonces copiamos la columna de b acá arriba. Entonces nos va a quedar toda esta fila con respecto a b. Y ahora, para esta última columna que nos faltaría armar, nos fijamos en la variable independiente a la cual estamos tratando. En este caso es x. Entonces, escribimos las derivadas de f y de g con respecto a x en la columna. Y existe una propiedad donde dice, una propiedad de determinantes, donde dicen que si una columna es negativa, ese signo menos puede salir del determinante. Por eso se ubica este signo menos acá y no dentro del determinante. Entonces, como ya hallamos los valores anteriormente de las derivadas,
lo único que hay que hacer es reemplazar. Digamos, es solo resolver el determinante, menos 3 queda menos 2. Lo mismo en el denominador, 1 por 1, 1, menos 1 por menos 1, más 1, quedaría menos por menos 5 medios y menos por menos más. Entonces la derivada de u con respecto a x evaluada en el punto P quedaría igual a 5 medios. Bueno, yo voy a explicar lo que sería la derivada de u con respecto a y. Si vemos en la red orientada, vemos que hay dos caminos para hacer con respecto a las primeras variables. Entonces tenemos de forma directa la derivada de f con respecto a y la derivada de g con respecto a y. Entonces, después de ese primer camino, vamos a tener un camino indirecto hacia la variable y, lo que sería la derivada de f con respecto a u, y después la derivada de u con respecto a y la derivada de g con respecto a b, y la derivada de b con respecto a y. Bueno, en este caso vamos a analizar la derivada de u con respecto a y. Entonces lo primero que debemos hacer es armar el sistema de ecuaciones donde tenemos la derivada de f con respecto a y, que es lo que se obtiene de forma directa, y en el otro camino es la derivada de g con respecto a y. Eso se va a sumar a la derivada de f con respecto a u, que va a ser el camino indirecto, multiplicado la derivada de u con respecto a y. Y también se va a sumar lo que sería el camino de la otra variable dependiente, que sería la derivada de f con respecto a b, multiplicado la derivada de b con respecto a y. Y eso va a ser igual a 0. Lo mismo va a pasar con la otra función, que va a ser la derivada de g con respecto a y. Entonces lo que procedemos a armar va a ser el cociente del jacobiano, que va a ser en la primera columna del numerador van a ser la derivada de f con respecto a y la derivada de g con respecto a y. Este, como repitió mi compañero anteriormente, va a ser negativo debido a que las variables independientes van a pasar del otro lado del igual y van a terminar siendo negativo, y ese negativo va a salir afuera del cociente. Entonces, la primera columna, como dije, va a ser la derivada de f con respecto a y la derivada de g con respecto a y. Y, como dijo también mi compañero, la segunda columna, tanto del numerador y del denominador, van a incluir la variable dependiente que no vamos a analizar, que en este caso sería b. Entonces, la segunda columna del numerador y del denominador van a ser iguales, que va a ser la derivada de f con respecto a b y la derivada de g con respecto a b. Por último, también hay que analizar la derivada con la otra variable dependiente, que va a ser la derivada de f con respecto a u y la derivada de g con respecto a u. Como ya hicimos las derivadas parciales más arriba, lo único que vamos a hacer es reemplazar valores y resolver la determinante del cociente. Entonces, el negativo que queda fuera va a ser 3 por 1, 3, menos 2 por menos 1, sigue siendo menos 2, y en la parte del denominador queda 1 por 1, 1, y 1 por menos 1 termina siendo más 1. Entonces, se resuelve esto y va a quedar 1 medio, pero vemos que el negativo del cociente va a entrar acá. Entonces definimos que la derivada de u con respecto a y va a ser menos 1 medio. Buenos días, yo soy Pablo Guglielmi. Le voy a presentar la derivada de b con respecto a x. Primero, comprobamos que el punto sea igual a 0, como explicó mi compañero antes.
Después hacemos la red orientada. Nos queda que la derivada de f con respecto a x, como no tenemos más caminos, sumamos, nos vamos para otro lado. Tenemos la derivada de f con respecto a u. Mediante la regla de la cadena tenemos también la derivada de u con respecto a x. Está bien, eso está explicado. Fíjate cómo llegás a la derivada de b respecto a x. Y bueno, armamos el jacobiano, como también explicó mi compañero antes, con el denominador, que van a ser todos iguales. Y bueno, copiamos, como tenemos la variable b, copiamos arriba, o sea, en la misma columna, copiamos en el numerador la derivada de f con respecto a u y la derivada de g con respecto a u. Como estamos tratando de hallar la derivada con respecto a x, en la otra columna sería, ponemos la derivada de f con respecto a x y de g con respecto a x. Comprobamos que el determinante del denominador sea distinto de 0, ya que no podemos dividir por 0. Y bueno, y luego reemplazamos el punto en las derivadas estas y nos da que la derivada de b con respecto a x es menos un medio. ¿Por qué dice? Sí. Ahí dice derivada de f respecto de x, derivada de g respecto de y. ¿Por qué dice distinto de 0 ahí? Acá. Para que el determinante del denominador debería ser distinto de 0, ya que si esto nos da pero no ahí, 0. Pero ahí, ¿por qué aparece x? Fue un error de... Sí. Igualmente eso lo hacen una sola vez nomás, la verificación del jacobiano del denominador, porque es común para todos. Sí, es común para todos, sí. No es necesario repetir todas las veces eso. Sí, no, también entiendo. Bueno, a mí me tocó explicar la derivada de b con respecto de y. Prácticamente todo lo mismo, lo único que nos va a cambiar en este caso va a ser el numerador, que va a estar conformado por una vez que sacamos las derivadas parciales de f con respecto de u y de g con respecto de u, serían la primera columna del numerador, ya que tenemos que nuestra variable dependiente va a ser b, y nos vamos a fijar en la variable independiente, que va a ser y, para poder armar la segunda columna, digamos. Y después es prácticamente todo lo mismo que ya venían explicando. Reemplazamos los valores evaluados en ese punto, nos va a dar un número, y ese número va a ser la derivada parcial de b con respecto a y, evaluada en ese punto inicial. Está bien. No hay mucho más que agregar. ¿Cuántos Pablos son ahí? No, Pablo es él, solamente es como los tres son, o sea, los tres somos de la cruz, entonces estamos juntos. Claro. Ustedes son los tres de la cruceña. Sí, con Poblano de Mario Fernández, sí. Dios me libre lo que nos espera. Chicos, les consulto por la duda, pero López Jennifer no expuso y ella no tiene micrófono, por eso no expone. Sí. Ok. Y eso sería todo. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, bien. Menos mal que todo, porque si no vamos a ir hasta el mediodía acá. Voy a hacer una recomendación para todos los grupos en general. No es un reto y no quiero que se sientan tocados ustedes, pero justo ahora se da el caso. Nosotros entendemos que se complica que 5 personas expliquen un solo ejercicio y obviamente ustedes buscan la forma de que cada uno hable un poco. Pero en el caso de estas exposiciones con que cada uno diga 2 o 3 renglones, digamos, o sea, hable lo justo y necesario, es suficiente, porque nosotros estamos evaluando el tema de que hayan trabajado todos juntos y entiendan cómo se desarrolla el ejercicio.
no es necesario, como hicieron ustedes en este caso, que cada uno explique todo. Pueden usar el hermoso, la hermosa herramienta de, como explicó mi compañero anteriormente, esta parte del ejercicio se hace igual, pero varía esto, así como, bueno, vos hiciste por último. Es una aclaración para todos los grupos, ¿sí? Más que nada teniendo en cuenta de que después se va la hora y por ahí ahora deberíamos estar más que cerrada la clase y todavía faltan 2 grupos. Hoy no pasa nada, pero es para que todos los grupos lo tengan en cuenta de acá en más. Bien. Okay. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos, gracias. Y pueden dejar de compartir pantalla. Chao, chao. ¿Quién es el siguiente grupo? Grupo 7, me parece. Sí, grupo 7. Hola. Hola. Vamos a presentar el ejercicio 13, que dice, dadas las siguientes funciones implícitas, hallar las derivadas indicadas y determinar su valor en el punto indicado. Para resolver este ejercicio, planteamos las condiciones de derivabilidad. La primera, tenemos que evaluar el punto, reemplazar el punto de la función, nos tiene que dar 0. Y en la siguiente tenemos que evaluar el punto de la función en la derivada respecto de la variable dependiente y nos tiene que dar distinto de 0. Para el punto A, reemplazamos el punto y no da 0, da -1, por lo tanto no hay derivada en ese punto. Y para el punto B va a explicar mi compañero. Bueno, nosotros para el punto B reemplazamos el punto 0, 0, 0 en la función y se dio que da igual a 0. Entonces, si verifica. A continuación, trabajamos con la existencia, haciendo las derivadas parciales de esa función. Bueno, al obtener las derivadas parciales respecto a x, a y y a z, reemplazamos el punto en eso para ver los resultados del punto en las derivadas parciales. Respecto a x, el punto nos da 1, respecto a y, a 0, y respecto a z da -1. Bueno, ahora me toca a mí explicar el tema de la formación de la ecuación de las derivadas. En este caso, primero vamos a resolver la derivada parcial de z respecto de x. Primero viendo la red orientada, que se puede ir directo de la función a x y además ir por z y determinar la variable independiente x. Al armar la ecuación despejamos la derivada de z con respecto a x, nos quedaría menos la función derivada en x dividido la derivada de la función respecto a z, lo cual nos quedaría -1, y después en la siguiente ecuación, la cual es la derivada de z con respecto a y, nos quedaría también la derivada de la función con respecto a y, y la derivada de la función con respecto a z. Y eso nos daría el resultado 0. Viendo del punto de vista gráfico, en este caso no pudimos graficar ya que era una función de 4 variables. Al reemplazar, digamos, igualar 0 a la función implícita, lo que obtendríamos era una superficie de nivel, la cual analizamos del punto, en el caso B, en el punto 0, 0, viendo la pendiente de la recta tangente que pasaría por ese determinado punto en la superficie de nivel. Y eso sería todo. ¿Ustedes son 2 nomás?
3. Ah, 3, perdón. En realidad son 5, ¿no? Solamente Sí, sí, sí. expusieron 3 Sí, veces. pero tienen problemas de conexión, creo. No se Sí, pueden un compañero conectar. tiene problemas. Bueno. ¿Alguna duda, consulta? No sé. Ahí yo te consulté al chat, Marco, si vos no tenés cámara. No sé si viste. No tengo que conectar desde el celular para eso. Ok. Bueno, pero para el parcial te podrías conectar entonces, ¿o no? Sí, si preparo todo, sí. Bien. Bueno, chicos, si no hay consultas, estaríamos. Sí. ¿Qué grupo falta? Ya están todos, me parece. Ah, bueno. Sí, ya estamos. ¿Cómo anduvieron por acá? Bien, un poco excedido de tiempo nomás. Sí. En la otra sala también había un grupo donde expuso una sola chica. Después hubo después hubo un grupo donde, bueno, había una chica que tenía problemas para entrar, se le caía la conexión, así que ahí le puse igual el presente, porque estaba ella, digamos, pero se le caía la conexión. Y bueno, pero sí hay un grupo donde hay una que en la vez anterior expuso con un compañero y ahora estaba solo ella, así que bueno, va solo ella. Pero por lo demás muy bien, todos con cámara. Y sí, algunos problemas. Acá también expusieron casi todos los chicos de los grupos. Así que re bien. Buenísimo. Bueno, ahí algunos sí les hice la sugerencia de corregir algunas cositas, entonces van a corregir para subir la entrega definitiva del trabajo. Sí, yo también le hice alguna sugerencia a algunos, no sé si van a modificar ahora, pero por lo menos para futuros prácticos. Correcto, sí. Perfecto. Bueno. Igual de nuestra comisión quedaban algunos nomás que faltaban subir. Creo que 4 nomás, me parece. Buenísimo. Sí, el grupo 13 que tiene el ejercicio 16B tenía que revisar algo porque en la gráfica no les daba, o sea, les quedaba lejos la superficie del polinomio y le digo, no, en el punto se tiene que tocar ahí un error en algún coeficiente está mal, le digo, ese es un error en la derivada. Y como eso era seno de x por y, le dije, bueno, verifiquen que pusieron la calculadora en radianes para calcular los coeficientes, porque por ahí la calculadora está en grados y ahí les va a dar mal, claro. Entonces, recurrente. Sospecho que puede llegar a andar por ahí el error, pero es el ejercicio, el grupo 13 que tenía el 16B, pero por lo demás, muy bien. Bueno, nos vemos, gente. Gracias. Bueno, buen fin de. Feliz día al trabajador mañana. Dale, igualmente, María. Feliz día para ustedes también. Que pasen bien. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Muchas gracias.